podemos disfrutar de la presencia del Señor. En que podemos, como iglesia, como familia de fe, participar de esos momentos tan lindos con Él. Y me gustaría compartir un mensaje en esta mañana al que lo titulé Afirmados en su voz. Afirmados en su voz. Y me gustaría leer el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, que dice de la siguiente manera. Y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, los afirmará, los fortalecerá y los establecerá. Y hemos escuchado acerca de que Dios nos va a afirmar. Y está bueno, reunión tras reunión, en los devocionales, en los videos que recibimos, en nuestros teléfonos, en parte de la iglesia, en cada mensaje predicado, podamos descubrir un poco más, porque Dios está interesado en que podamos entender de qué se trata. A Dios sí le importa que nosotros entendamos de qué se trata esto. Él es el primero. Y saber que afirmar nos habla de tener bases sólidas. Uno de los sinónimos de afirmar es arraigar. Entonces, este es un año, este 2025, ¿cuál es la palabra de Dios? Afirmarnos, arraigarnos, tener bases sólidas. Y ¿vieron que muchos árboles después de una tormenta se caen? Árboles grandes, porque tienen raíces laterales. No van para abajo, van para los costados, rompen la vereda y ven que salen por afuera de la tierra. Y cuando viene un viento, por más grande que haya crecido el árbol y todo el fruto que haya dado, por no estar afirmado, se cae. En cambio, los árboles que tienen raíces verticales, para abajo, no horizontales, perdón, los árboles que tienen las raíces profundas, vienen las tormentas y no se caen. Entonces, digo, ¿por qué Dios quiere afirmar nuestra vida? Para que cuando vengan los tiempos duros, nos doblemos pero no nos partamos, sino que permanezcamos firmes. ¿Por qué? Porque muchas veces vienen vientos y parece que estamos súper allá arriba. No nos para nadie, vamos y nos peleamos con cualquier gigante y de golpe te caes. Así que pasó, no, un problema de base. Se veía todo muy lindo, fluida, pero resulta que no tenías base. Entonces es importante que podamos afirmar nuestras vidas. Y este año vamos a ser afirmados en todo aquello que Dios nos habla. O sea, cada mensaje que se predique el domingo va a ser para afirmar nuestra vida. Y cuando hablamos de cimiento, hablamos de afirmar, de base sólida, tiene que ver con algo que no se ve, tiene que ver con un trabajo que vamos a tener que hacer en nuestra casa. Acá todos somos los mejores hijos de Dios, los mejores cristianos, somos todos. Pero en casa, en intimidad, donde nadie me ve, es donde yo tengo que empezar a afirmar mi vida, mi relación con Dios. ¿Cuántos hemos recibido los videos estos que están pasando nuestros pastores, los devocionales, afirmados en el amor, afirmados en lo eterno? Tenemos un montón de cosas que son para qué, para trabajarlas en casa, en donde nadie me ve. En donde nadie me ve. Y quiero hablar del punto número 1, una voz, un llamado. Y es como para darle entendimiento a algunas cosas o a algunas preguntas que nos hacemos. Pero quiero arrancar con una pequeña historia, un pequeño recuerdo. Cuando yo era chico en Córdoba, vivía en mi casa y a la vuelta de casa había un playón, que le decíamos un playoncito, donde había una canchita de fútbol con un piso así de hormigón, donde te pelabas la rodilla, y donde con todos mis amigos íbamos a jugar a la pelota. 2 de la tarde, 3 de la tarde, 4 de la tarde, con el sol, jugando a la pelota todo el día, y en algún momento se escuchaban los pasos de las madres que no llegaban hasta el playo. 50, 60 metros empezaban a escuchar los gritos, ¡Javier! Y después se escuchaba, ¡Eduardo! ¡Marcos! Todos sabíamos que cuando se escuchaba ese grito a lo lejos teníamos que dejar el partido como sea que esté y nos íbamos. ¿Por qué? Porque a mí me tocaba ir a hacer las compras,
A Marcos le tocaba ir a hacer la tarea, al otro le tocaba ir a merendar. No sabíamos cada uno. Sabemos que nos llamaban y teníamos que ir. Y era un llamado que recibíamos de nuestros padres. Dios hace lo mismo. Nos llama como iglesia, nos llama como comunidad de fe, nos llama y nos da una tarea, y nos da una palabra. Nos dice, ¿por qué? Mi mamá me pregunta, ¿cuál es la palabra que tienen para este año? Y en otra iglesia decir, a nosotros Dios nos dio esta palabra. Y la iglesia que está acá atrás, a nosotros nos dio esta palabra. Y la iglesia que está allá atrás, y Dios nos dio esta palabra. Y son todos mensajes distintos. Y uno dice, ¿Dios se confundió? ¿Qué pasó? No, sino que a cada uno de sus hijos, a cada comunidad, le dio una palabra para caminar en el tiempo. Entonces es importante cuando nosotros escuchamos esto de ser afirmado. Estamos acá, en PDC, nos congregamos acá, participamos acá. Esta palabra es para nosotros. Y este 2025, Dios va a afirmar nuestra vida. ¿Sí? Digo, ¿pero por qué? Porque a veces queremos vivir la palabra que Dios le dio a otra persona, o Dios le dio a otra comunidad. Esta es la palabra en la que Dios va a trabajar en cada uno de nosotros. Y es importante abrir nuestro corazón a la palabra que Dios tiene. Uno va a ver en el libro de Éxodo, Dios llama a su pueblo para salir de dónde. Y si uno ve después el libro de Josué, Dios llamó a su pueblo para tomar la tierra prometida. Y después vemos en el libro de Crónicas que Dios llamó a su pueblo al arrepentimiento, y si mi pueblo se humillare. Y después vemos en el primer libro de Samuel que Dios llamó a su pueblo a la guerra, a través de David. Y en segunda de Samuel vemos que hubo un tiempo de paz a través de Salomón. Y de tiempo en tiempo, Dios trajo un llamado para su pueblo. Y Dios este año vino con un llamado y vino con una voz. Este año voy a afirmar tu vida. ¿Saben lo que me encanta del versículo de Santiago que dice, Él mismo se encarga? Él mismo los perfecciona, los fortalezca, los afirma. Él mismo. Entonces, si vos querés saber qué va a pasar este año, Dios va a afirmar mi vida. Dios va a afirmar mi familia. Dios va a afirmar en mis pensamientos. Dios me va a afirmar en su palabra. Es una tarea que se la toma a Él personal. Él personal. Y es importante que si Él va a tomar esa tarea personal, estar abierto a lo que Dios quiere hacer. Estar abierto a lo que el Espíritu Santo quiere hacer con cada uno de nosotros. ¿Tenemos una palabra profética para el 2025? Claro que sí. Esta es la palabra profética más segura, la palabra de Dios. ¿Y qué dice? Y después que hayas sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, los afirmará, los fortalecerá y los establecerá. Esa es la palabra profética que tenemos para este año. O sea, nosotros tenemos que caminar en esto, leer esto, cultivar esto. Y uno dice, ¿y van a hablar otra vez de lo mismo? Sí, necesitamos descubrir cada día más. Necesitamos empezar a afirmar, a apuntalar nuestras vidas a todo aquello que Dios nos está hablando. ¿Para qué? Para que cuando, o sea, esto es una temporada. Vimos recién en la Biblia cómo por temporada Dios iba haciendo cosas. Y es un buen momento para practicar todo esto, de afirmar nuestra vida en el Señor. ¿Para qué? Para que cuando terminamos esta temporada podamos entrar a la otra de la forma correcta, sin materias previas, como usted dice. Y el Salmo 40, versículo 2 dice, puse en el Señor toda mi esperanza, Él se inclinó hacia mí, escuchó mi clamor, me sacó de la fosa fatal, del lodo y del pantano, puso mis pies sobre la roca y me plantó en un terreno firme. Primero que hizo, lo sacó y gustó un proceso. Me afirmó sobre la roca y después lo puso en un terreno firme. Después lo estableció. Todo es un proceso. Todo es un proceso. Y es importante entender en qué parte del proceso estamos. Y estamos en esta parte de apuntar a nuestra vida, de afirmar nuestra vida. Cuando miremos nuestra familia, nuestra casa, nuestro trabajo, ¿en qué tenemos que pensar? En afirmación de parte del Señor. Porque es ahí a donde Dios está trabajando. El punto número 2 dice, acomodando nuestra vida a su llamado. Voy a contar algo.
A ver, quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos hicieron sus propósitos de año nuevo? ¿Cuántos escribieron en sus agendas todo lo que van a hacer este 2025? Metas, planes, proyectos. Voy a bajar de peso, no voy a comer más harina. ¿Alguien? Quiero que me diga, los que han anotado, levanten la mano los que han hecho esa tarea. Si este 2025, bien, tengo mis objetivos. Yo en diciembre, en mis fines de diciembre empecé. Y me puse a orar. Dije, bueno, y Dios, y tomé decisiones de fe en mi corazón, decisiones con mi familia, y nos sentamos con mi esposa y dijimos que el 2025 vamos a hacer esto, y vamos a tomar pasos de fe gigantes, vamos a hacer así, 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 todo era hermoso. Y el 2025, unos días, no sé si eran unas horas antes o el otro día cuando empezó el año, lo llamo a nuestro pastor y le digo, Eddie, sí, ¿cuál es la palabra que tenemos para este año? Y me dice, la misma. ¿Cómo? Sí, este año vamos a hacer afirmado. Y me senté con mi esposo y me di cuenta que tenía un conflicto. Que todo lo que tenía en mi lista del 2025 tenía nada que ver con lo que yo quería hacer. Yo tenía una agenda hermosa, llena de fe, pero no era lo que Dios estaba haciendo. ¿Sabes lo que dice el Salmo capítulo el Salmo 127, capítulo 127, versículo 1, dice, si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Y yo me tuve que sentar con mi esposa y decir, bueno, entonces, esto no, ¿de qué vamos a hacer? Vamos a firmar. Nos vamos a tener que acomodar. O sea, todo lo que me había remotivado, me había llenado de fe, pero aún motivado y lleno de fe, podemos estar fuera del propósito. Y tener éxito en la vida del cristiano no tiene que ver con el éxito que se ve afuera. El éxito que tenemos como hijos de Dios es obedecer lo que Dios nos pidió. Quizás en un momento súper bueno, o quizás en una cárcel como José, o quizás como los misioneros que están en Irán predicando y están perseguidos. Y uno dice, y están en el propósito de Dios, y quizás sean mártires, les tocó esa parte, a nosotros nos tocó esta. Ahora, dentro de la parte que nos tocó, ¿cuál es el llamado que Dios tiene en nuestra vida? Dios quiere afirmar tu vida en este 2025, y se van a ver que punto tras punto vuelvo a ser incisivo en lo mismo. ¿Qué es lo que Dios nos está llamando en este año? ¿Cuál es la palabra profética? Ya la tenemos. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Ya lo sabemos. Vamos a descubrir entonces cada día un poco más. ¿Por qué? Porque es en vano trabajar en algo, lo que Dios no está trabajando. Te puede ir bien. Yo quizás si hubiese tomado cuenta de decir que seguramente me hubiese ido bien, pero hubiese estado fuera del propósito. Entonces tenemos que definir como hijo de Dios si lo que queremos es que nos vaya bien o si queremos estar en su propósito. Es súper importante eso. ¿Por qué? Porque nos puede ir bien, como esos árboles grandes que tienen las raíces por afuera, que son hermosos y lo echan en el fruto. Después bárbaro, pero todos se caen, por no tener raíces, por no estar afirmados. Entonces, busquemos el propósito de Dios para nuestras vidas, por encima de nuestra agenda, con dolor en el corazón, cada cosita que tachamos. ¿Cuántos han hecho planes y los han tenido que cancelar? Uno cómo se desilusiona. Pero yo quería esto y al final pediste una milanesa y te trajeron un churrasco. ¿Qué pasó? Era otra cosa. Entonces es importante en nuestra vida agarrar estos propósitos de 2025 que todos tenemos y ver si encausan en esto que Dios está haciendo. Y poder sumergirnos en lo que Dios tiene. ¿Por qué? Porque su propósito es muchísimo más grande que tu sueño. Su propósito es muchísimo más seguro que tus seguridades superficiales. En su propósito estamos totalmente a salvo. Totalmente a salvo. Totalmente a salvo. En su propósito. Entonces, es importantísimo poder buscar el propósito
de Dios. Cuando Dios lo llamó a Abraham, le dijo, vete de tu tierra. En el libro de Génesis le dijo, Abraham, andate de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te voy a mostrar. ¿Y qué tuvo que hacer Abraham? Tuvo que acomodar su vida a lo que Dios lo llamó. ¿Y qué hizo? Y dejó su tierra, se fue, pero se llevó un pariente. ¿Y cuántos años tuvo Dios que afirmarlo a Abraham en lo que ya le había hablado? Cantidad de años, hasta que entendió que tenía que cortar esa relación con ese pariente. Y cuando cortó esa relación con ese pariente, dijo, mira los cielos, mira para adelante, ahora sí, vamos a la otra etapa. Entonces, es importante esto de acomodar nuestras vidas a lo que Dios nos está hablando, porque vamos a descubrir de tiempo en tiempo cosas que ya tendríamos que haber resuelto, que no las hacemos, nos pasa a todos, así como le pasó a Abraham. Si le pasó a Abraham, el padre de la fe, no darse cuenta de algunas cosas, ¿cuánto más a nosotros? Entonces, no nos miremos con una mirada juzgadora a nosotros mismos, sino que entendamos que hay cosas que nos van a pasar, hay cosas que nos pueden pasar, hay cosas que nos cuestan a unos más que a otros. Pero es importante acomodar nuestra vida a lo que Dios nos llamó. Todas las personas que fueron llamadas en la Biblia tuvieron que acomodar su vida a lo que Dios les pidió. Entonces, es un buen tiempo. David, cuando fue pastor de ovejas, acomodó su vida al pastoreo, y cuando fue rey, tuvo que acomodar su vida para ser rey. Y todo cambió. Pero siempre estuvo dentro del propósito. Entonces es un buen tiempo para mirar nuestra vida y decir, che, estoy dentro del propósito, estoy dentro de lo que Dios está hablando, estoy buscando que Dios afirme en mi vida. Los mensajes que escucho son para afirmarlo en mi vida, o estoy en mis propios pensamientos. Entonces busquemos este 2025 poder caminar y estar en el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene una agenda mayor. ¿Qué dice? Miren, sus pensamientos son mucho más altos que los nuestros. Entonces es mucho mejor lo que Dios tiene que lo que nosotros podemos llegar a desear o querer. Y el punto número 3, que está bueno en este 2025, aprender a leer las circunstancias de la forma correcta. ¿Sí? Aprender a leer las circunstancias de la forma correcta. Hay circunstancias que las atravesamos, pero no las elegimos. No elegimos los presidentes que van a gobernar en otros países. No elegimos muchas de las cosas que pasan en nuestro país. No elegimos muchas de las cosas que pasan en nuestra familia, pero pasan. No elegimos muchas cosas que pasan en nuestra vida, pero pasan. Pablo y su familia tuvieron un accidente por culpa de un negligente que casi le toca la camioneta. Son circunstancias que son ajenas a nosotros. Ahora, ¿cómo me paro yo a leer las circunstancias? ¿Cómo leo yo lo que está pasando en mi familia, en mi casa, en mi vida? ¿Qué posición tomo? ¿La de una víctima? ¿Una posición de juicio, de culpa? Y entender que todas las circunstancias que son ajenas a nuestro control, Dios las va a usar para afirmar nuestra vida. A los que nos congregamos acá en PDC, quizá en otra iglesia, todas esas circunstancias se van a acomodar a la palabra que Dios les habla de ellos. Pero a nosotros, todas las circunstancias que nos toquen atravesar en este 2025, Dios las va a usar para afirmar nuestra vida. Entonces necesitamos aprender a leer las circunstancias de la forma correcta. Me encanta. Hay muchos ejemplos en la Biblia de gente que las leyó bien en las circunstancias, gente que las leyó mal. Vemos a Pedro. ¿Vieron cuando en el libro de los Hechos se convierten miles de personas y muchos fueron llenos del Espíritu Santo? Y se para Pedro en el Espíritu, se para Pedro y dice, esto es lo que nos habló el Señor en el libro de Joel. Esta es la palabra que le dio a Joel, ahora se está cumpliendo. Que todos vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Supo leer las circunstancias
de acuerdo a la palabra que Dios había dado. Ahora vamos a encontrar un rey. ¿Escucharon hablar del rey Josías, que desde niño fue rey de Israel? Y bueno, y él encontró la ley, la instauró de nuevo cuando no tenían ley. Un gran rey, un gran rey. ¿Saben cómo terminó su vida? Este gran rey. Mire que ha habido reyes malos en Israel, leemos en la Biblia, pero sí fue un rey increíble. Supo leer mal una circunstancia. Y eso terminó, así terminó. ¿Por qué? Venía de ganarle a todos, Dios estaba con él, había conquistado territorios, nadie lo podía vencer. Y aparece un rey que viene a meterse a una guerra contra otros, y va Josías a meterse en el medio. Y el rey dice, pero tu Dios me dijo que no vaya a la guerra. No, vos por acá no pasás. Por acá no pasás y va a haber problemas. Fueron a la guerra y murió Josías. ¿Por qué? Porque leyó mal la circunstancia. Leyó mal lo que estaba pasando. Dios le había hablado a una persona que tenía que... Él se metió en algo que Dios no lo llamó. Fue una guerra que Dios no le dijo que tenía que pelear. Entonces es súper importante leer las circunstancias y caminar en el propósito para hacer lo que tenemos que hacer y avanzar en el propósito de Dios y no perder tiempo. ¿Por qué? Porque dice el libro de Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Con eso quiero decir. Esto es, ¿a quién todas las cosas les ayudan bien? A los hijos de Dios y ¿a quién? Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Y vuelvo al principio. Dios ha soltado este año una voz y un llamado para firmar nuestras vidas. Y la invitación es, si quiero, Señor. ¿Qué querés hacer? Si quiero. Y tenía estas ideas, pero ¿sabés qué? Vamos a hacer como vos decís porque es mejor. Te invito a que te pongas de pie, vamos a orar todos juntos. A revisar todos la listita del 2025. A preguntarle al Señor qué quiere. A caminar en su propósito, a cultivar esta palabra de que el Señor nos va a afirmar. Cada mensaje va a venir Dios a afirmar nuestra vida. Y nos va a apuntalar, y nos va a apuntalar, y nos va a apuntalar, y nos va a apuntalar. Dios, gracias.